Bueno, el próximo orador es un invitado especial, es Juan Moncho Carrió, es doctor arquitecto, catedrático de Construcciones Arquitectónicas en la UPM, Universidad Politécnica de Madrid, desde 1987, y también es coordinador de la sección ibérica de Tensinet. Es autor de varios libros, artículos y ponencias en distintos congresos. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación y ahora sí quiero aprovechar para agradecer a la organización del simposio la invitación que me ha hecho para presentar esta charla, que tengo que decir que cuando me pidieron un título, pues yo di este título pensando que no se iba a aceptar porque es un título que se sale fuera completamente de lo que se está hablando en este simposio. Sin embargo, me dijeron que sí, lo cual pues me obligó a completar la charla, ¿no? Y en efecto voy a hablar de la docencia en arquitectura textil. No voy a presentar grandes ejecuciones de superficies cubiertas, sino que voy a compartir mi experiencia como docente de estos temas en las escuelas de arquitectura, en 2 escuelas de arquitectura por las que he pasado en España, y voy a hablarles también de la experiencia general en España en el pasado, el presente y lo que estamos planteando en el futuro. En la sala estoy seguro que hay muchos docentes de muchas universidades, los cuales estoy seguro también que tienen esta misma experiencia, entonces creo que va a ser interesante compartir esta experiencia. Lo voy a hacer en 3 apartados. Uno es la presencia de la arquitectura textil en el mundo académico, centrado sobre todo en España, que es el que más conozco. Mi propia experiencia a través de estas 3 universidades, en la primera como alumno, allá por el año 72, muchos de ustedes todavía no habían nacido, y en Valladolid, en Madrid, en España. Y después voy a hablar del futuro, como digo, tanto en el grado como en el posgrado. En cuanto a la arquitectura textil en la academia, en el mundo académico, hay que tener en cuenta que se trata de una tecnología nueva, distinta a la habitual, a la que estamos acostumbrados, sobre todo en el mundo de los talleres, de lo que nosotros en España llamamos los proyectos, aquí entiendo que se llaman talleres, en otros países se puede llamar diseño de la arquitectura, que son, tenemos que reconocer, los profesores que más atraen a los alumnos, los profesores y las actividades de taller, ¿no? Entonces, esa tecnología nueva basada en la tecnología textil, el concepto de membranas, el hecho de que son estructuras ligeras, de que hay muchos mecanismos de anclaje, todo eso se escapa un poco de la idea básica del diseño, de la idea básica de los talleres, ¿no? Por eso es algo que no está tan insertado en el mundo académico, ¿no? De hecho, son nuevas formas, las formas son muy importantes en toda esta trabajo de los talleres, son unas formas más orgánicas, podríamos decir, porque están más relacionadas no solo con la función, sino con la propia estabilidad de las membranas. Como todos sabemos, no hay arcos ni dinteles, aunque hay formas parecidas a arcos, pero no realmente propiamente arcos. Son elementos deformables que se deforman, se mueven, se adaptan a las nuevas situaciones tensionales. Es, en general, una tecnología y una técnica que es novedosa. Pero no solamente la técnica y los conceptos que aporta a la arquitectura esta nueva tecnología, sino que a los propios alumnos, no cualquier alumno de las escuelas de arquitectura nos sirve para recibir bien la enseñanza de esas nuevas tecnologías,
si a un alumno de una escuela de arquitectura hay que exigirle buena visualización espacial, que es algo que debería estar en los controles de acceso a las escuelas de arquitectura, por si no después tenemos alumnos que no son capaces de ver en el espacio antes de dibujar o antes de realizarlo, ¿no? Por tanto, digo que si se les exige una buena visualización espacial, yo diría que a los alumnos que tienen que seguir la enseñanza o el aprendizaje en arquitectura textil habría que exigirles además otras dos aptitudes. Una buena intuición mecánica. Es fundamental tener esta buena intuición mecánica, si no, no se es capaz de comprender por qué se estabilizan, por qué es necesaria la anticlasticidad, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, un espíritu de artífices, ¿no? El alumno que sigue nuestros cursos tiene que ser capaz de hacer las cosas casi por su mano, ¿no? Del artífice, del latín ars facere, de hacer el arte, ¿no? Tiene que ser alguna persona que sea capaz de modelar, de manejar, cuando se hace un modelo físico y se tiene que, con el tacto, entender bien cómo está la tensión en la tela. Todo esto es necesario que este alumno sea capaz de entenderlo. Por lo tanto, tenemos de alguna manera que también seleccionar a nuestros alumnos que sean capaces de hacer estas cosas, ¿no? Bien, teniendo en cuenta todo esto y centrándome en lo que yo más conozco en España, en el grado yo entiendo que se dan muy pocos casos, ¿no? En España, de 30 escuelas de arquitectura que somos, pues prácticamente solamente en 2 escuelas de arquitectura hay asignaturas específicas de esta materia. Eso que parece en principio chocante, pero es la realidad, ¿no? Por lo tanto, y eso en las escuelas de arquitectura. En las escuelas de ingeniería, yo no conozco ninguna escuela de ingeniería en España que dé docencia en temas de estructuras tensadas, ¿no? Esto hace que los alumnos conozcan poco el tema, porque los profesores también lo conocen poco, ¿no? Y por lo tanto, en sus desarrollos posteriores, en sus objetivos, no entra, ¿no? Ahora yo he notado, y después veremos un ejemplo concreto, he notado que lo que nosotros llamamos proyecto fin de carrera, que en otros sitios se llama proyecto fin de grado, el proyecto final, diríamos, antes de obtener el título, ya empiezan los estudiantes a introducir soluciones textiles, lo que quiere decir que los profesores de talleres van admitiendo también estas soluciones, porque yo he oído decir hace ya mucho tiempo a un profesor de taller que esto no era arquitectura, ¿no? Una estructura hinchada, una estructura tensada, eso no era arquitectura, ¿no? Bueno, pues poco a poco vamos a conseguir, poco a poco, estoy hablando de hace 20 años, pero bueno, eso es poco a poco, ¿no? Que son 20 años frente a la eternidad, eso no es nada, ¿no? Bien, en el grado, por lo tanto, poco a poco se va entrando. En el posgrado, sin embargo, está entrando con más fuerza por una razón muy sencilla, porque en la calle, en las ejecuciones, en las construcciones de la calle, se va notando ya que se incrementa el número de soluciones, como hemos visto aquí, con la cantidad, sobre todo en grandes cubiertas, y esto hace que los profesionales que están en la calle se den cuenta de que hay una tecnología que no controlan, que no dominan, que no conocen, y entonces tienen que recurrir a la enseñanza de posgrado. Y en la enseñanza de posgrado, pues ya se ha comentado aquí, las especializaciones que hay en Berlín con el curso anual en mayo, en Nassau el curso de posgrado, en Viena, que también nos contaron ayer, y yo puedo decir modestamente que en un máster en construcciones arquitectónicas que damos en la Escuela de Madrid aporto una asignatura, ¿no? de estructura textil, aparte de la asignatura que doy en el grado, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues en el posgrado sí que hay alumnos que están interesados en conocer el mundo, ¿no? Y como investigación, porque claro, estamos hablando de docencia, pero el mundo académico, aparte de la docencia en grado y posgrado, tiene también una parte importante en la investigación. La verdad es que en la investigación, en el mundo académico, el tema de la arquitectura textil se toca poquísimo, por lo menos en el mundo académico que yo conozco. De hecho, en los últimos 20 años he conseguido dirigir dos tesis doctorales, ¿no? Una ya terminada y otra que lleva
pues a lo mejor lleva 5 o 6 años en marcha, ya saben cómo es el tema este de las tesis, los tesinandos que están a su vez trabajando, no le dedican el tiempo suficiente, pero bueno, algún día terminará, ¿no? Pero quiero decir que en 20 años no he conseguido dirigir más que 2 tesis doctorales, quiere decir que hay muy poca preocupación en el mundo académico por la investigación. Sí la hay, evidentemente, en el mundo industrial, porque las industrias, la industria de la arquitectura textil tiene que ir mejorando y de hecho ha ido mejorando enormemente, ¿no? Quizás no hay el nivel de investigación porque no hay el nivel económico que sí lo tenemos, por ejemplo, en la industria de las competiciones de vela, ¿no? Las competiciones de grandes eventos deportivos mueven cantidades ingentes de dinero y permiten unos avances enormes y un desarrollo de investigación, Fórmula 1, motocicletas y también la vela. De hecho, de la industria de la vela nosotros nos podemos aprovechar muchísimo, por lo tanto hay una parte importante de la industria de la vela que tenemos que tratar de aprovechar de los avances que se hacen. Pero en cualquier caso la industria textil, tanto los fabricantes de productos textiles como fabricantes de productos de anclaje, como confeccionadores, etcétera, esos sí investigan en este mundo, ¿no? Bien, ejemplos de investigación. Bueno, esta era una visión global del tema y ahora les voy a contar mi experiencia, que es lo que creo que es más interesante. Y pues les voy a hablar desde el año 1972, como decía, que yo estaba entonces haciendo un máster en la Universidad de Illinois y ya participé en este primer producto hinchable, lo que llamamos muy ilusionados los alumnos que lo hacíamos, Maiden Formasphere, ¿no? Bueno, ese fue mi primer contacto con el mundo textil, de las soluciones textiles, y entonces en cuanto tuve ocasión, y estoy hablando ahora ya de los años 80, los primeros años 80, hice algo parecido con mis alumnos en la Universidad de Valladolid, ¿no? Que entonces estaba yo de profesor en esa universidad, y entonces se nos ocurrió, les animé a que cubrieran un polideportivo para llevar a cabo una feria de construcción, ¿no? Era un polideportivo resuelto con lámina de polietileno, entonces el ETF todavía no estaba comercializado, simplemente teníamos el polietileno, el de 200 galgas era el más resistente. Se decidió que las uniones fuesen engrapadas, se inflaba con 3 ventiladores y uno en servicio y se anclaba la propia barandilla del... Bueno, pues ahí ven el resultado, vamos a ver un poco los pasos que se daban. Pues ahí están los alumnos grapando las uniones y enganchando las uniones a la valla del polideportivo, la solución de los ventiladores, el contrapeso para cerrar el cierre, la entrada con un doble cortavientos para asegurar que se mantenía la estanquidad en el interior suficiente, el proceso de hinchado, que, bueno, con los nervios propios de esos momentos, pero al final, pues el resultado final fue satisfactorio. Eso fue en el año, creo recordar, el 84, 85, ¿no? Bueno, hubo después otro intento, en el momento que yo dejaba ya la Universidad de Valladolid, ya iba solamente a medio tiempo, porque pasaba a la Universidad de Madrid, y entonces los alumnos intentaron hacer en el 87 una cubierta muy arriesgada, ¿no? Cubrir la plaza de toros de la ciudad de Valladolid, ¿no? En principio la solución, los materiales eran los mismos, únicamente que aquí las uniones se reforzaban con cinta de poliéster y se utilizaban más ventiladores, pero y el sistema de contrapeso era un poco más complicado, como veremos, ¿no? La superficie era mucho más grande, ahí tenemos las uniones grapadas, algunas instrucciones del último momento, la solución de anclaje a la barrera de la propia plaza, y el problema es la tormenta imprevista. Bueno, no imprevista porque el parte meteorológico lo daba, pero desgraciadamente había que cubrir la plaza e iniciar la feria, porque era también para una feria de construcción algo similar, y de repente empieza a llover, empieza a hacer viento,
intentos de hinchar la cubierta, un poco de prisa y corriendo los últimos retoques, y la cubierta que no se acaba de levantar, ¿no? Por muchos esfuerzos que se hicieron. Al final llegaron las 3 de la madrugada, hubo que dejar todo en el suelo y esa noche ya la tormenta se desató con toda su furia, de tal manera que al día siguiente, cuando los pobres alumnos, después de pasar una mala noche, volvieron a la plaza, se encontraron solamente las cintas, ¿no? La membrana estaba repartida por jirones por toda la ciudad, ¿no? Evidentemente fue un pequeño fracaso, pero de todo se aprende. Por lo menos dedicaron un tiempo a intentarlo, ¿no? Bien, paso a Madrid y inicio a partir del 88 no una asignatura como tal, sino unas prácticas en una asignatura, y entonces ahí consigo que los alumnos pues hagan trabajos de nuevas ideas, de nuevos proyectos, y conseguimos 2 premios en la competición bianual en la Feria Textil de Frankfurt, un primer premio en el 97 y un segundo premio en el 99. 2 soluciones más o menos innovadoras. La del 97 era, como ven, una especie de pabellón transportable, montable y desmontable, bastante bien estudiado, bien representado para esa época, y bueno, y fue ganadora del primer premio, incluso con una maqueta bastante bien desarrollada. Primer premio, con entrega de medallas al final, ¿no? En el segundo caso se trata de un tercer premio. Era una solución interesante también, era cubrir una vivienda entera y conseguir, a base de esas 2 chimeneas con 2 turbinas, generar la electricidad suficiente como para abastecer a la propia vivienda. Bueno, en ese caso fue merecedora del tercer premio, ¿no? Más adelante lo introduzco también en una asignatura de doctorado y ahí simplemente vuelvo a la práctica de ejecutar algo con las propias manos, y ahí en la Escuela de Madrid tenemos un campo de rugby, ahora solo queda medio, pero bueno, todavía queda algo de rugby, se construye un balón hinchable, un balón de rugby, medio balón de rugby realmente, en este caso con poliéster, protegido con PVC, inflado con un solo ventilador. Bueno, un trabajo más pequeño, pero también creo que es importante que los alumnos practiquen haciendo las cosas, ¿no? Para que se den cuenta realmente de toda la problemática de la ejecución y el funcionamiento de estas membranas. En este caso, las uniones son con cintas adheridas, no se utilizaban grapas y funcionó relativamente bien, ¿no? Ya paso a la actualidad, después de un periodo intermedio en que dejé la universidad, paso a la actualidad con esta asignatura optativa, que es una de las pocas, como digo, asignaturas optativas que existen en las escuelas de arquitectura de España, y ahí, aparte de una docencia mínima de conceptos básicos, lo importante son los trabajos que hacen los alumnos. Y hay 2 tipos de trabajo, ¿no? Un trabajo de análisis crítico de una cubierta existente, porque entiendo que analizando una cubierta que ya existe se aprende mucho de esa cubierta, y un segundo ejercicio práctico que es ya el diseño de una cubierta nueva. Pero entrar en el diseño de una cubierta nueva sin un análisis crítico de cubiertas existentes creo que no es lo más adecuado, ¿no? Bien. Algunos ejemplos de análisis de cubiertas conocidas, como es el caso del aeropuerto Haag en Lleida, pues simplemente entender cómo se ha montado, cómo funciona estructuralmente, por dónde van las tensiones, cómo funciona desde el punto de vista de ventilación, etc. Eso son parte de del primer trabajo práctico. Lo mismo en el caso de el pabellón, la cubierta del pabellón de Venezuela, la Expo de Hamburgo fue, ¿no? De Hannover, perdón. Confundo las ciudades alemanas, ¿no? Bueno, pues lo mismo. Y también ejercicios de creación de nuevas soluciones, como esa chimenea de ventilación de las instalaciones del Metro de Madrid, que realmente hay que hacer. Está previsto hacer una ventilación en un punto determinado, pues unos alumnos pues pensaron que podría ser una solución
textil, con esa especie de chimenea que por efecto Venturi, por adelgazamiento, consigue una extracción más rápida, con sus detalles de ejecución, detalles de patronaje, etcétera. O este otro caso de cubierta de un jardín público, con también estudio primero de maqueta física, después de modelo virtual, estudio de detalles. Siempre en mis trabajos les hago que desciendan al estudio del detalle constructivo, que creo que es fundamental, porque además tiene un determinado tamaño, un determinado volumen, que si no se tiene en cuenta, a la hora de ejecutar es prácticamente imposible, y por supuesto partiendo de maquetas físicas para entender mejor el funcionamiento. O este otro caso de una solución modular Tensegrity que recorre un determinado camino en un parque, también con toda la solución constructiva, algunos aspectos de la solución constructiva. Y además les doy la opción todos los años, y llevamos ya, vamos a tener ahora la segunda construcción, de ejecutar además un prototipo, ejecutarlo y colgarlo en un patio cubierto que tenemos ahí en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Un patio cubierto que tiene la ventaja de que no está expuesto a las inclemencias exteriores, por lo tanto, pues no hay un riesgo de que colapse en un momento determinado, ¿no? Entonces, en este caso, está construido la primera vela, ahí hay un esquema de lo que fue la maqueta de localización de esta primera vela. La estructura, ya he conseguido que la dirección me deje colocar unas anillas para sujetar, para hacer toda la operación, y aquí vemos pues cómo los alumnos han ido primero al taller a confeccionar la vela, con la ayuda de los responsables del taller. Vienen con todo el material y se empieza a colocar, a izar, se va subiendo. Siempre hay alguno que tiene que trabajar un poco más que los demás. Incluso algún profesor tiene que trabajar también, ¿no? Bueno, y al final pues tenemos la vela colgada, lo cual además incita a otros alumnos a tratar de entender qué es esto, ¿no? Qué es lo que han puesto estos señores ahí, qué forma tan atractiva, cómo se consigue, cómo se aprende, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, y dentro de este mismo curso, pues también hemos conseguido algunos premios. Concretamente en el 2009 hicimos el pleno y conseguimos el primer premio tanto en macroarquitectura como en microarquitectura dentro de la feria de TechTextil. Estos fueron los dos premios, un poco más desarrollados. Es el premio de macroarquitectura, esos módulos irregulares para un stand en una feria. O este otro de microarquitectura como un espacio para juegos infantiles transportable, ¿no? Que obligó o hizo que las alumnas, en este caso, hicieran una maqueta donde se comprobaba que era posible el movimiento, la obtención. Le pusieron la tela para ver el espacio de los juegos de los niños, estudiaron los detalles de los encuentros, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ¿y qué tenemos en el futuro? Aparte de seguir con esta idea de ilusionar a los alumnos, seleccionándolos previamente, pero sobre todo ilusionándolos para que aprendan y trabajen, y aprendan trabajando con sus manos, pues hay una todavía pobre mención en los currículum de las escuelas de arquitectura, ya que se trata, como hemos visto, de una tecnología muy específica, pero sin embargo, como he dicho, empieza a haber un interés mayor en los proyectos fin de carrera. Y traigo uno de los últimos que se han presentado, que ha merecido una buena calificación, que es, como ven, un centro cívico en la montaña, en la Sierra de Madrid, cubierto en su totalidad con unas soluciones textiles,
Bueno, muy estudiado, todo el desarrollo, muy bien presentado, muy desarrollado desde el punto de vista técnico, lo cual pues quiere decir que ha tenido que dedicar un tiempo específico y por lo tanto, bueno, pues yo personalmente me quedé muy satisfecho porque creo que es una manera de entrar en el tema, ¿no? Y en el posgrado, que yo creo que es un tema también muy interesante para alumnos que por lo menos tienen una primera idea en el grado y pueden ampliar esta formación en el posgrado, y muy interesante para los industriales, para que los industriales tengan la seguridad de que emplean a personal que está suficientemente formado, ¿no? Entonces ya hemos visto que existen una serie de cursos y yo quería hablar del nuevo que estamos organizando, que prevemos que empiece en octubre, que es un curso que hemos planteado en 3 niveles, un nivel de experto, un nivel de especialista y un nivel de máster, ¿no? Y el alumno puede hacer los 3 niveles seguidos o hacer uno cada año o como quiera, ¿no? El nivel de experto es un curso completamente online, no se tiene que mover del sitio, son unas 150 horas online, más consultas, dudas, etcétera, partes de exámenes, bueno, ya saben cómo funcionan esos cursos online. La empresa que gestiona el online está en Madrid. Tiene, creo, una sucursal en Chile también, pero bueno, desde el momento que se puede ver por internet, pues se puede atender desde los sitios, ¿no? El que quiera hacer el nivel de especialista, entonces, además del curso de experto, tiene que hacer 20 horas presenciales, que más o menos es una semana, en principio en España también, y además un trabajo tutelado después desde su puesto de trabajo, de su puesto donde viva, ¿no? Y para hacer el nivel de máster, pues además del nivel de especialista, pues tiene que hacer otras 40 horas presenciales. En estas horas presenciales se hace trabajo de maqueta física y trabajo de ordenador, se aprende a manejar mejor el ordenador, y después un segundo trabajo tutelado hasta completar pues prácticamente un año entero, todos esos trabajos tutelados con los propios profesores, ¿no? Los profesores, como he dicho antes, todo esto está organizado por la sección ibérica de Tensinet. Los profesores vienen de 3 universidades españolas, la Politécnica de Barcelona y la de Madrid, y la Universidad de Sevilla, aparte de algún otro profesional. Los títulos, en principio, los da la Universidad Politécnica de Madrid, el título oficial. Y bueno, este es un poco el folleto que está preparando esta empresa Estructuralia, ¿no? Y básicamente eso era todo lo que les quería comentar y transmitir mi experiencia. Muchas gracias.